Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal, nuevamente con estos tutoriales de macro. ¿Cómo están programadoras y programadoras de Excel? Hoy lo que vamos a ver es cómo crear una validación con macro y que dicha validación permita solamente el ingreso de números pares. Es decir, cuando yo acá ingrese un dato en cualquier fila de la columna A, se va a crear una validación en la columna F, que solamente va a permitir ingresar los números pares. Yo acabo de borrar las validaciones que existen o existían, si es que existían, para que veamos que en la columna, por ejemplo, F de la fila 13 no hay ninguna validación. Fíjese, cualquier valor se puede ingresar. Vamos a la ficha datos, acá validación, y ahí lo podemos ver. Si yo ingreso un número cualquiera, 17, por ejemplo, registro número 17, el ID 17 en la columna F, va a crear una validación. Fíjense que acá está la validación. Con esta fórmula ustedes pueden o mejor dicho, con esta fórmula ustedes restringen el ingreso a solamente números pares. ¿Y cómo se determinan números pares? Bueno, todos los números pares son aquellos cuyo residuo es cero. Por eso nosotros, determinando con esta fórmula el residuo, si es cero, sabemos que es un número par. Entonces, si yo acá en la letra F necesito solamente se ingresen números pares, yo pongo, por ejemplo, el número 13, que es un número impar, ¿qué me va a decir? Solo puedes ingresarse números pares. Si yo pongo el 10, obviamente me va a dar. Si pongo el 12, no va a haber problema. Si pongo el 14, no va a haber problema. Ahora, si pongo el 13, no me lo van a ingresar porque es un número impar. Bien, esta validación, ¿cómo se crea con macro? Vamos a verlo en el editor de Visual Basic, ficha programador, Visual Basic o al F11, como ustedes prefieran, y acá está la macro. En este módulo lo único que tenemos es una macro para borrar toda la validación que existiera en la fórmula, en la columna F, y se hace con este código. Entonces dijimos que estaba en el evento de la hoja 1, en el evento change de la hoja 1. ¿Qué es lo que hace? Primero vamos a determinar si existen posibles errores. Vamos a determinar que la macro no se, no se quede haciendo un bucle infinito o no se, clave o tilde la máquina porque hay un error. Sigue con el paso siguiente, con el código siguiente. Por eso esto es para controlar errores. Yo siempre lo uso porque este contrario, de última, si la macro no hace nada, no evita que Excel se tilde o se bloquee. Determina si el movimiento, el cambio en la celda se sucedió en una fila mayor a 1, o sea, de 2 hasta la 1 millón y pico que tiene Excel, y en la columna 1, es decir, en la columna A, cualquier otro cambio de otra celda no va a hacer absolutamente nada la macro. Detectado que el cambio se produjeron en esa celda, va a poder ejecutar la macro, que la macro establece que se deben evitar o no debe tener los movimientos de pantalla. Por eso application screen updating is igual a false. Luego se crea un objeto A, que es con la hoja 1. Luego se crea la fórmula de validación, que va a estar cargada en esta variable valuda 1. La fórmula de validación, si ustedes la vieron recién, y nosotros la agregamos en Excel, en castellano es esta fórmula, o en español es esta fórmula. Pero esta fórmula yo no puedo copiar y pegar acá porque no me voy a tener error en Visual Basic, no tome estos mismos códigos. Primero que tienen que estar la fórmula tiene que estar en inglés, residuo en inglés mod. Y segundo, que por ejemplo estos puntos y comas no los toma, no los acepta Visual Basic, entonces hay que cambiarlo por comas. De esa manera no vamos a tener error, va a poder ingresar la fórmula en la validación y luego nosotros vamos a poder ver esto, que si yo tengo Excel en castellano o en español, obtengo esto. El que tenga en portugués estará en portugués, el que tenga en italiano, en francés, y así con cada uno de los idiomas. Pero en Visual Basic Application sí o sí la fórmula se tiene que agregar en inglés. Entonces agregamos en la columna F, que estamos acá, una vez ingresado el dato de la columna A, agregamos en la columna F una validación. Esa validación primero lo que va a hacer es borrar cualquier validación que exista, va a adicionar una validación personalizada, custom, y luego va a agregarle la fórmula que nosotros ya habíamos determinado en valida 1.
Si hay un error, el mensaje que sale es dato inválido y el mensaje es solo puede ingresar números pares. Con esto termina la macro y ustedes pueden ver que ustedes pueden establecer, se pueden ver que se puede agregar con macros una validación en una celda. Una cosa que les quisiera aclarar de acá, fíjense que la fórmula mod es igual a 0. Si yo quiero números impares, lo único que tendría que hacer la fórmula mod es distinto a 0. Entonces ahí entrarían todos los números que son distintos a 0, es decir, todos los impares. Que tengan un mod o un residuo distinto a 0 y estarían todos los impares. Bueno, eso es todo por hoy. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Recuerden, un like, un simple comentario ayuda muchísimo al canal. Un saludo, un pequeño saludo en los comentarios ayuda muchísimo al canal. Hasta la próxima, amigos, y suscriban, por favor.